Hola, mi nombre es Marcos, te hablo de Java. Bienvenido a otro video de integrales indefinidas. Realizaremos la integración de funciones irracionales del ejercicio 180 del libro de N. Piskunov, tomo 1, página 419. Pero antes de ello, si te gusta este video, no dudes en suscribirte y dar like para seguir compartiendo contenido de calidad en nuestro canal. El planteamiento del ejercicio es integral de la función 1 sobre x por la raíz cuadrada de x cuadrado más 4x menos 4. La raíz cuadrada también podemos expresar como un exponente a la u medio, y todo en d de x. Estas integrales corresponden al tipo de funciones que relacionan la x con la función ax cuadrado menos bx menos c a la u medio, o la raíz cuadrada de ese término. Vamos a ver cómo se puede resolver este ejercicio. Para este ejercicio, nosotros hemos visto que si tenemos un denominador con exponente cuadrático, podemos hacer arreglos para que se aplique sustitución trigonométrica u otras. Pero en ejercicios anteriores hemos arreglado el término independiente o la constante para que nos quede el trinomio cuadrado perfecto. La finalidad del trinomio cuadrado perfecto es que nos queden solamente dos términos y con eso podamos hacer una sustitución trigonométrica. En este ejercicio vamos a hacer un planteamiento diferente. Aquí no modificaremos la constante para formar un trinomio cuadrado perfecto. Aquí modificaremos el término cuadrático. Entonces, el ejercicio dice, la función era dentro de la integral x cuadrado más 4x menos 4. Lo cual, señalamos que el x cuadrado no le tocamos. Podemos observar que el más 4x menos 4 le vamos a modificar al término cuadrático para que entre estos dos términos con el cuadrático que insertemos nos quede un trinomio cuadrado perfecto. Para nuestro caso nos faltaría aumentar un menos x cuadrado. Si aumentamos este menos x cuadrado, también tenemos que poner el de signo contrario para que nos altere la función original. Ahora, operamos. Estos dos nos quedaría 2x al cuadrado. Y entre estos términos vamos a darnos cuenta que sí es un trinomio cuadrado perfecto. Si sacamos el signo negativo nos queda x cuadrado menos 4x más 4. Y esto a la vez es 2x cuadrado menos, de donde lo del paréntesis es un trinomio cuadrado perfecto de la forma x menos 2. Podemos sacar el factor común de esta expresión, el 2x al cuadrado. Nos quedaría de la primera parte 1 menos x menos 2 al cuadrado y esta parte sería 2x al cuadrado. Entonces podemos hacer lo siguiente. 2x cuadrado que multiplica a 1 menos la parte derecha sería x menos 2 y el denominador para que sea al cuadrado sería la raíz de 2x y todo esto al cuadrado. Podemos darnos cuenta que es exactamente lo mismo de donde partimos. Con este arreglo nosotros vamos a trabajar para generar la sustitución trigonométrica. Lo que nos quedaría x cuadrado más 4x menos 4 es lo mismo que decir a la forma que llegamos, haciendo el arreglo del término cuadrático. Sustituimos y el 2x cuadrado en este caso debería estar a la u medio, la cual le sacamos de esta raíz y al mismo tiempo se multiplica por el x de afuera. Saldría de la integral que era 1 sobre raíz de 2 y en el denominador un x cuadrado porque el otro x cuadrado estaba dentro de una raíz y nos queda un x de afuera. Entonces x cuadrado de la raíz es de x. Por el x de afuera, x cuadrado que tenemos de ahí. Y esta es nuestra primera ecuación. A continuación vamos a hacer una sustitución trigonométrica. En este caso tenemos 1 menos una función al cuadrado para que esto me genere una identidad. Entonces, este término, ¿por cuál vamos a sustituir? Primeramente, para que sea más fácil manejar, vamos a hacer un arreglo algebraico. Lo que está dentro del paréntesis y elevado al cuadrado vamos a sustituir por una variable u. Si cambiamos variables, entonces cambiamos operadores. Entonces despejamos de aquí x para calcular su d de x, de esta función 2, de ecuación 2. Entonces despejamos aquí la x y calculamos su diferencial. Reemplazamos y nos quedaría de esta manera. Con esta integral final podemos ver que el proceso de resolución es directo. Ahora tenemos el resultado en términos de u. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar la ecuación 2 para dejarla en términos de x. Lo que nos quedaría finalmente como u medio del arco seno de x menos 2 sobre la raíz cuadrada de 2 por x, más una constante general c. Esta es una manera opcional
para calcular este tipo de integrales en el caso de que no queramos aplicar sustituciones trigonométricas o en el caso de ser necesario aplicar sustituciones trigonométricas pero alterando el término cuadrático. De esta manera también se puede resolver fácilmente este tipo de ejercicios. Recuerda, ofrecemos clases y tutorías de esta y de otras materias. También asesoramos y desarrollamos proyectos en automatización y control e impartimos cursos profesionales. Suscríbete y síguenos en las redes que están en pantalla con nuestros contactos. Cuéntanos qué temas te gustaría que ampliemos. Nos veremos en los próximos videos.